Buenas tardes. Ay, disculpen por la voz, pero empezó el domingo, antes de venir a la iglesia empezó la ronquera. Estaba peor, ahí va saliendo. ¿Cómo? También eso, ¿verdad? Pero ni modo, eso te da a entender que este cuerpo, pues, tiene muchas fallas. Bueno, estamos estudiando, hermanos, algo que pues, quizás nos cueste un poco trabajo comprender o entender cómo la iglesia en el primer siglo, especialmente el apóstol Pablo, era uno de sus deseos, aparte de sus deseos, era el mandamiento de que fuera a predicar el evangelio a todas las naciones gentiles. Y parece que él, de la forma que vivió su vida, amaba ese ministerio o esa misión, a pesar de todas las trabas que tuvo, de todo lo que sufrió, ¿verdad? Él había comprendido que no había mejor camino que servir a Cristo. Un hombre que nos enseñó que era un hombre pues parece que era de gente de posición, de la alta sociedad que le podemos llamar. Era un hombre muy importante entre los judíos y nos enseña a él que todo eso era basura y todo lo hacía por ganar ese conocimiento. Y también yo sé que todos sabemos que él fue lleno del Espíritu Santo y del conocimiento, pero también yo sé que cuando tú siembras la palabra, también Dios te va dando más. La palabra es como el dinero. Por ejemplo, muchos de nosotros tenemos un error con el dinero. A veces juntamos una lanita y ya no la queremos gastar ni invertirla. El mexicano, yo creo que el mexicano es más que el americano. Yo le platicaba a un amigo, le decía, es que mira, si a un americano le das $1,000,000, va y compra un terreno, unos 20 acres, y empieza a hacer casas. Un mexicano tiene $1,000,000 y lo mete al banco y trae un carro del año y se siente la mamá de Tarzán. Él se siente como si él fuera el rico del pueblo. Y así pasa a muchos de nosotros también. Cuando tenemos un poco de dinero, no queremos invertirlo. No, es que prefiero que esté el banco, y sin embargo, invertir es lo mejor. Te da mucho más, más ganancias. Todos sabemos, inviertes en muchas cosas y tienes más dinero. Pero muchos no hacemos eso. Bueno, pues la palabra es lo mismo. Si tú inviertes la palabra, cuando Jesús le dijo a la samaritana, del agua que yo te daré brotará fuente de agua de vida eterna, se refería a que va a ser inagotable tu fuente de sabiduría y de conocimiento, porque eso es lo que hacía Pablo. Él, al sembrar la palabra, él también gozaba del beneficio de tener más y más riquezas, más sabiduría. Y es lo mismo, hermana, si usted no le predica a nadie, no estamos acostumbrados a hablar de Cristo con nadie, ni platicar de la palabra, Dios no te va a dar nada. El domingo pasado el hermano Rulli dio un buen estudio ahí en los jóvenes, que él empezó a decir que desde que se bautizó él casi no ha hecho nada, y habló de los talentos. Dijo, qué tan importante es que lo que Dios nos ha dado, estos talentos, no los invertimos. Y hablaba el caso de aquel que le dio uno y que no invirtió. O sea, ese talento, le dice, Señor, ¿por qué lo metes al banco? Por lo menos el banco te da más dinero, pero mejor lo escondió. Digo, si tú tienes dinero y lo tienes en el banco, bueno, pues te va a dar un poquito de interés. Pero tienes dinero y lo tienes bajo de un colchón, pues no te va a dar nada. Entonces, pero digo, el dinero es una cosa, pero la palabra de Dios es para invertirla. Y entonces, aquí hay cosas que quizás muchos no podemos comprender, como el apóstol Pablo, pues sí, quería ir a Roma, quería ir a España y a Macedonia, juntó un dinero parece que la gente de Macedonia y de Acaya, unas iglesias que contribuyeron mucho para la ayuda de la iglesia de Jerusalén, y dieron más allá de sus fuerzas. O sea que entregaron muy buen dinero para la ayuda de los hermanos de Jerusalén. Y eso son cosas que yo sé que queremos entender cómo fue posible todo esto en el principio. Es lo que estamos tratando de que Dios nos dé entendimiento para poder comprender cómo era la iglesia al principio
y cómo el Evangelio iba creciendo y creciendo, ¿no? Y nos quedamos, vamos a empezar en Romanos capítulo 15, versículo 25. Vamos a ver qué dice ahí. Romanos 15, versículo 25, vamos a ver. Dice así: mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. O sea, era una de las tareas de los apóstoles en el primer siglo, de ministrar los dones espirituales, ya sea de sabiduría, de exhortación, de sanación, de hacer milagros, de hablar en lenguas, de interpretación de lenguas. El apóstol Pablo quería ir otra vez a Jerusalén para ministrar a los santos, a los que ya habían sido bautizados, los que ya Dios había apartado. Acuérdate que no a cualquiera, sino solamente a las personas que ya habían obedecido el Evangelio, como los 3,000 que se bautizaron en Jerusalén, luego 5,000. Entonces el apóstol Pablo, era su deseo de ir allá a Jerusalén para ministrar a los santos, los que habían ya sido santificados, los que ya habían sido lavados por la sangre de Cristo. Vamos a ver qué dice Efesios 1:7. Vamos a ver quiénes son estas personas. Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según la riqueza de su gracia. Aquí vemos claramente que se refería a estas personas que Pablo quería ver. Personas a quien Dios ya le... Si yo le preguntara a usted, ¿qué entienden aquí ustedes? Yo tengo un entendimiento, pero hay cosas que yo así las comprendo. Dice, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. ¿Qué significa tener redención por su sangre? Tenemos redención por su sangre. ¿Qué entiende usted, hermano, ahí que Dios le ha dado el Espíritu a usted? Porque una cosa es perdón de pecados o remisión y otra es redención por su sangre. Dice, tenemos redención por su sangre y perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Pues justificación no viene siendo perdón. ¿Eso tú entiendes como redención por su sangre? Yo nomás quiero saber redención por su sangre. Tenemos redención por su sangre. Bueno, ¿alguien más? Para mí, redención de su sangre es precisamente algo parecido, como dice, siempre lo he pensado así, redención por sangre. Tenemos un cierto poder al entender el Evangelio. Dios nos ha, como dijo el hermano, liberado. Tenemos algo que no tiene el hombre carnal. Tenemos un espíritu que podemos redarguir y entender lo más profundo de Dios por su sangre. Nos ha dado la oportunidad de conocer el gran amor, porque sangre es sacrificio, es amor. Nos ha dado a entender ese gran amor hacia nosotros. Y si hemos fallado en algo, tenemos perdón de pecados. O sea, eso es su gracia. O sea que a pesar de que podamos comprender varias cosas y entender varias cosas del Evangelio y que nos ha liberado, aún así dentro de la iglesia podemos fallar, porque somos pecadores. Pero si somos pecadores o si hemos ofendido, tenemos también otra gran bendición. Dios nos perdona, nos redime, porque esa es su gracia. Solamente dentro del cuerpo existe esta redención y esta justificación. Solamente los miembros tienen el beneficio de poder participar juntamente con la mente de las cosas que el cuerpo tiene o de los beneficios que tiene el cuerpo. Pero si uno de los miembros haya fallado, el cuerpo está dispuesto junto con la mente a perdonar y sanar esa cortada que él se haya hecho. Si usted es el dedo y por X razón
no está poniendo atención o no estamos poniendo atención y te llegas a cortar, el cuerpo trabaja de una manera tan hermosa que los glóbulos rojos inmediatamente van hacia el lugar a sanar esa cura y volver a quedar tu dedo como estaba originalmente, sin haber pasado nada. Eso es lo que hace la sangre de Cristo. Eso es la gracia de Dios que no cualquiera tiene. Y Pablo quería ver a estos hermanos para ministrarles dones, enseñarles pues más sabiduría, más entendimiento. Ese era su propósito. A los que ya estaban dentro del cuerpo. Vamos a otra. Hebreos 13:12. Hebreos 13:12. Dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Otra vez, Jesús, para santificar al pueblo, otra vez, para poder apartarnos, para poder limpiarnos, con su propia sangre, Él sufrió fuera de la puerta. Salgamos pues a Él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Ahí está, a los santos. Vemos cómo Jesucristo sufrió enfrente de todos. Enfrente de todos. Y por eso siempre, cada vez que nos pase una cosa o estamos tristes o algo le haya pasado, siempre, por favor, siempre enfócate en Cristo, no en las personas. No en las personas. Hay gente que se destruye en el matrimonio porque se enfocan en la persona. Es que tú. Y no te das cuenta que pasan años y años y tu enfoque no es en él. Tu enfoque es en tu pareja. Si tu pareja está haciendo cosas equivocadas, tú estás sufre. Si tu pareja comete un error, tú ya no vienes a la iglesia, se acabó. No, así no es el punto. El punto es que cuando tú estés sufriendo por culpa de tu pareja, te enfoques en él y digas, ¿qué haría él en esta situación? ¿Qué haría él si lo que estoy sufriendo yo ahorita, cómo reaccionaría él? Lleva el vituperio, aguanta. Hay que soportar como él aguantó y soportó por nosotros. ¿Ves? Pero eso es lo que pasa en muchas situaciones. Nuestra vida no se basa en él, se basa en la pareja. La pareja es la que nos está diciendo o nos está dando marcapasos, nos está diciendo, oye, enfócate en tu salud. Ahí es donde decimos la salvación es personal. Y cuando uno busca su salvación personal, ¿cómo le ayuda a la otra pareja? Le ayuda mucho. Porque le da vergüenza. Ahí es donde, si tu enemigo tuviera hambre, le da de comer. Si tu enemigo tuviera sed, le da de beber. No hay problema. Y el otro tiene que estar avergonzado de lo que está haciendo. Pero cuando tenemos o no entendemos que ya Cristo nos ha limpiado nuestros errores y vamos pues vamos a salir llevando ese vituperio, pues no sé si quieras llamarle vergüenza, lo que sea, porque a lo mejor también te da vergüenza de ser cristiano, pero adelante. Yo les he dicho toda la vida, me avergüenzo de mis errores, me puedo avergonzar de mis faltas, pero ¿cómo voy a avergonzar de Cristo? Él fue avergonzado en público por mi culpa, porque siempre tú tienes que ver lo personal, no tiene nada que ver con los demás. Que Él murió por mí. Pues, ¿quién soy yo? Y Él en público sufrió por mí. Apocalipsis 1:5 también. Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ahí está otra escritura que es para los santos. Entonces, ¿a quién quería ver Pablo? Pablo quería ir a ver a los hermanos de Jerusalén, a todos ellos que ya Dios los había justificado y quería ir a hablar con ellos. Así es que habiendo pasado por Macedonia y Acaya,
Acaya, perdón, Macedonia mandó una gran ayuda a la iglesia de Jerusalén, porque parece ser que la iglesia era muy pobre. Y los hermanos de Macedonia dieron mucha ayuda. Y Pablo pasó por ese dinero o esa ayuda. A lo mejor no fue dinero nomás. A lo mejor fueron gallinas, no sé. Lleva todo para allá para que los hermanos, ¿no? Hechos 19:21, a ver qué dice. Hechos 19:21. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma, o a los hermanos de Roma. Para después que haya estado allí, dice, me es necesario ir también a Roma. O sea que hay más o menos, ustedes imagínense cómo estuvo este viaje. Primero quiere ir a Jerusalén, pero va a pasar por Acaya, Macedonia, vaya duda, y luego regresa a Roma. Pero también van a ver que no iba en un autobús de primera, iba esclavizado, iba encarcelado, lo llevaban encadenado a Roma. O sea, sí, está haciendo viajes, pero va encadenado, va rumbo a ver al César, porque lo quiere juzgar el César. Bueno, ahora vamos a Romanos 15:26. Romanos 15:26. Dice, porque Macedonia y Acaya tuvieron bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Es lo que acabo de decir, ¿no? Tomaron la decisión de ayudar. Así es que, fíjate bien, tenemos que ver esta situación. Porque Macedonia y Acaya, o sea, las iglesias de allí, se complacieron en hacer una contribución para los miembros de Jerusalén. Vamos a ver cómo lo hicieron. Es una escritura que siempre leemos, a veces el primer día de la semana, de las escrituras de la ofrenda. Vamos a ver cómo lo hicieron los hermanos de Acaya. Segunda de Corintios capítulo 8, del 1 al 5. Segunda de Corintios capítulo 8, del 1 al 5. Dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en gran prueba de tribulación y abundancia de su gozo y de su profunda pobreza, abundaron en riqueza de generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor, luego a nosotros por la voluntad de Dios. Bueno, vemos aquí un ejemplo cómo ofrendieron los hermanos de Macedonia. Estas personas estaban sufriendo tribulación, encarcelamiento, problemas entre sus familias. Me imagino que aquí puede ser, ustedes han leído la escritura cuando Cristo dijo, el hijo entregará a su padre y el padre a su hijo y el hermano. Fíjate, yo estoy seguro que así era. Si tú te hacías cristiano, ¿verdad? En una familia de Jerusalén o de Roma, lo que sea, entraban a la casa y el hijo ya se había hecho cristiano, pero la familia no. Aquí alguien es cristiano, tu madre te entregaba. Fíjate, supuestamente el amor de la madre, por pura envidia o coraje, que su hijo se había hecho cristiano, lo entregaban para que lo mataran. El mismo hijo, el hijo entregaba a su padre y el padre a su hijo. Fue una cosa horrible. Mira, mi hija se volvió de esas y le entregaban a la muerte. Entonces, los hermanos de Macedonia estaban sufriendo una tribulación muy grande. Y aún así, ellos pidieron, porque dice, su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. O sea, estas personas no eran unas personas ricas. Entonces, ¿por qué ellos dieron algo que no tenían? Porque tenemos que leer el versículo 5. Primero se entregaron a Dios. Yo siempre he entendido que por eso aquí en la iglesia de Cristo nunca andamos pidiendo dinero de que den más y más como muchas iglesias. ¿Por qué? Tú no puedes dar lo que no tienes. Si tú eres una persona que ganas miles y miles de dólares, ¿verdad? Y nada más das $10 de ofrenda cada domingo, pues esa es tu fe, eso
¿cómo se te puede exigir algo más de lo que no tienes? Tú das porque has entregado al Señor y sabes que todo lo que tienes es de Él, y das con generosidad. Por eso, para que estas personas pudieran trabajar como estaban trabajando, primero entendieron que eran del Señor, ya se habían entregado a Dios. Y ese es el problema de muchos de nosotros, porque hoy nos estamos dando cuenta que llevas 20 años aquí y luego te empieza un problema y ya no quiero. Resulta que mi mamá dijo que siempre no, que mejor me voy para atrás. Entonces yo digo, pues entonces, ¿qué pasó esos 20 años? Pues nunca se entregaron al Señor. Porque nosotros sabemos que en tiempo y espacio uno va hacia el Señor. Either way, si no quieres, de todas maneras vas hacia con el Señor. Y un día vas a estar en su presencia cara a cara, en lo más íntimo con Él. Y si tú no lo aceptaste o lo aceptaste, vas para allá. Cada día que pasas te estás acercando a Él. Cada día que pasas. Entonces tenemos que observar que estos hermanos de Macedonia y también de Acaya rogaban que les concediesen el privilegio de participar en este servicio. Dame la oportunidad de participar. ¿Ves? Aquí a veces batallamos para pedirles que participen para la cena, ya no con dinero, sino que participen en la oración o algo así. O sea, yo quiero participar de esto. Y también siempre les he dicho que cuando viene el día del Señor, para mí participar en la cena y en lo que sea es un privilegio, siempre va a ser un honor participar de esto, ¿no? Así es que vean cómo con liberalidad y gozo de la iglesia de Macedonia es alabada por el apóstol Pablo. O sea, esas cosas, hermanos, los tenemos que tener ante Dios. Imagínate que lleguemos ahí, que seamos medios agarradones. No, sí, con razón Cristo dijo, no puedes servir a dos señores. Eso cuando Cristo me dice, Mateo 6:24, dice, cualquier persona que haz de cuenta, tú puedes decir que tienes $1,000, con eso ya para Dios eres un hombre rico, te quedas rico. Si tú sirves más de esos $1,000 que a Dios, no puedes servir a Dios. No puedes servir a dos señores. Si tú te pones primero siempre, tú eres primero, tú estás sirviendo a la riqueza porque tu cuerpo es masa, es materia. ¿Ves? Y si tú te pones primero, estás sirviendo a tu carne. Y si tienes dinero, estás sirviendo al dinero. Y Cristo te dijo, no puedes servir a dos señores. Tenemos que ir en un punto donde tenemos que entender que las riquezas son a ver qué Dios va a hacer con ellas. O sea, si Dios te da dinero, ¿qué quiere hacer Dios con este dinero? Solo Dios sabe qué va a hacer. Ojalá que los que sigan lo sepan usar. El hermano Marcos, pues ya no gastaba dinero, no quería gastar dinero y a veces lo acusaban de agarrado. Llegó un punto donde ya no compró ropa, ya no compró sala, ya no compró nada. Y decía que cuando lo fuera a morir, que lo quemaran. ¿Por qué, hermano, no quiere que lo entierren? El hermano dijo, si me queman, son $500 en aquel tiempo. Y si me entierran, son $10,000. Mejor que se lo gasten ahí mi señora que se vaya a Cancún. A mí que me quemen. Pero hermano, no le hace, hermano, que se quede con otro ahí, que él haga lo que quiera con lo que sea. A mí ya no voy a estar aquí. Y eso me gustaba de él, porque llegó un punto donde ya no limpiaba la yarda. Ya nomás miraba que lo espiritual era primero. Y es cierto, llegó un punto donde tenemos que entender que esto es lo mágico, y va a pasar, y te va a pasar si te pones a estudiar todos los días. Si usted toma la lectura de la Biblia todos los días, estudiar, va a llegar un punto donde vas a decir, oye, esta es pura vanidad del mundo. Había un hombre, dice el hermano, que estudió con él la Biblia. Y su deseo de este hombre era llegar a tener su primer $1,000,000. Era su deseo, mi primer $1,000,000, dijo. Y cuando empezó a estudiar la Biblia, dijo, caray, pues todo esto lo que estoy haciendo es pura vanidad, dijo. Dijo, hermano. Y se puso el mejor a estudiar la Biblia, su compañía se fue a 3 millones de volada. Pero él ya no tenía el enfoque en hacer el millón. Él se lo dejó ahí, el negocio que fuera como fuera. Se enfocó más en estudiar la palabra, que no es vanidad. Que no es vanidad. ¿Quieres que te lo lea? 1 Corintios 15, 57 y 58. 1 Corintios 15, 57 y 58 dice, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre,
sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Quiero que observen el versículo 57. Gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria. ¿Cómo? A ver, explícame, ¿cómo te da la victoria? ¿Cómo sabes que te está dando la victoria nuestro Señor Jesucristo? Dice, nos da la victoria. Y tú dices, ¿cuál victoria? ¿Cómo? Sí, el Espíritu te ayuda a darte la victoria, pero dame un ejemplo, ¿cómo te da la victoria? Yo tengo una idea. Y fíjate, te doy una cosa, qué bueno que hablas. Cuando uno estudia la Biblia, es espiritual, tú tienes el Espíritu y yo también. Discernimos la Escritura, meditamos en la Escritura, ¿sale? Pero todo va lo mismo. Si tenemos el mismo sentir, va lo mismo. La palabra de Dios no le hace daño a nadie. Es un poco dura, pero es un alimento que nos ayuda a alimentarnos. Si la Biblia te dice que nos da la victoria por medio de Cristo, mi pregunta es, ¿cómo te da la victoria? ¿Victoria de qué? Sí. Fíjate bien lo que está diciendo, hermana. Cada primer de la semana es un día muy importante para nosotros. Es el día que vienes a tener comunión con Dios. Es el día que te juzgas a ti mismo para que no seas condenado con el mundo. Es el día que tú llegas aquí y le dices, Señor, te doy muchas gracias porque me diste la victoria esta semana. Esta semana me entraron tentaciones por acá, tentaciones por allá. Me iba a agarrar con mi señora, me iba a golpear, pero me callé la boca, ya no dije nada. Señor, te doy las gracias porque esta semana cerré estas cosas acá, cerré acá y no entré en tentación. Y te doy las gracias porque me das esa fuerza espiritual para poder vencerla. Y vengo aquí porque tú me das la victoria. Eso para mí es que el Señor te da la victoria. Llegar aquí el primer de la semana y haber podido controlar al animal. Y ahí vas, en tiempo y espacio ahí vas, tratando de luchar contra este animal. Todos los días, todos los días, todos los días. El Señor te da la victoria por medio de Jesucristo, que es el Espíritu que dijo el hermano. El Espíritu es lo que necesitamos, que nos ayuda a dar la victoria. Por eso Cristo dice en Pablo, dice andar en el Espíritu. O sea, ándate en la guerra y no satisfacer los deseos de la carne. Te da la victoria, sí, si tienes fe y crees mucho en Él y estudias la palabra. Te va a dar la victoria. Y te dice así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre, sabiendo que nuestro trabajo del Señor no es vano. Todas las cosas, por muy pequeñas que sean, cualquier cosita que, fíjate nomás, si yo soy una persona que me gusta, tengo debilidades, ¿no? Vamos a suponer que a mí me guste fumar. Yo siempre he dicho que el cigarro es uno de los vicios más duros de dejar. Creo que es más duro de dejar que la marihuana, que la cocaína o que el tabaco, que la borrachera, ¿no? Vamos a suponer que yo tengo ese vicio. Pero yo sé que estoy haciendo mal. El simple hecho de fumar enfrente de cualquiera daría mal ejemplo como cristiano. Y te preguntarías, Cristo nunca hizo eso. Entonces, si yo me abstengo porque tengo fe en Cristo y lo puedo vencer, ese es amor. Ese es un sacrificio que estás haciendo por amor a los demás. No eres egoísta, no piensas nada más en ti. Estás pensando en la familia espiritual. Estás pensando en mis hijos. Eso es importantísimo. Y por eso esta escritura nos está diciendo claramente, más a Dios gracias, que nos lleva en triunfo. Y todo lo que hagamos no es en vano. ¿Por qué? Te voy a decir por qué no es en vano. Si te vas a Hebreos 12:11, Hebreos 11:12, vas a darte cuenta por qué no es y me gustaría que me compartieran un pensamiento aquí. ¿Qué opinan de esta escritura de cuando dice Hebreos 12:11? Dice así, Hebreos 12:11. 12:11. Oh, no me estén cuatrapeando ahora sí. Hebreos 12:11. Y en inglés te lo digo, Hebrews 12:11. Así ya no hay pierde. Total, que acabo todos somos bilingües. No. Hebreos 12:11. Dice la escritura, es verdad que ninguna disciplina al presente para ser causa de gozo. Es verdad. A nadie nos gusta. Por ejemplo, si yo le estaba platicando ayer a mis hermanos que una de las cosas que yo quería siempre era conocer la voluntad de Dios. Era así, yo quería saber. Porque aparte de que era bien viciosote, que
quería saber la voluntad de Dios, pero yo no sé en qué cabeza estaba en mí que iba a encontrar a Dios y me iba a decir, sí, sigue siendo bohemio, no te preocupes, ya me encontraste, ya supiste lo que querías saber de mí, pero tú puedes seguir viviendo tu vida bohemia, sin ningún problema, puedes seguir fumando y tomando. Me dijo, me has encontrado, eso que haces es incorrecto. ¿Pero por qué, Señor? Ninguna disciplina, dice la palabra de Dios, al presente parece causa de gozo, sino de tristeza. ¿Quién quiere que aquí no, aquí? Imagínate decirle a este puerquito que no. Imagínate este hombre carnal toda la vida fumando y tomando, y de la noche a la mañana, oye, Chuchi, ¿sí sabes que ya siempre no? Y entonces te revela el cuerpo. Oye, pues estás loco. No, ese señor está mal, no le hagas caso. Y te vienen de ideas. Yo me acuerdo que bien, no, él está mal. Está muy mal lo que está haciendo. ¿Cómo vas a dejar a tus compas? Tu vida bohemia, tu vida de noche. No, está mal ese compa. Y yo le decía, a ver, dímelo con la Biblia, brother. A ver, si me estás discutiendo algo, yo voy con lo que dice la Biblia. Si tú me encuentras una escritura donde digas que no hay problema, lo corremos. ¿Sabes lo que hacía? Yo aquí tenía unos parientes que eran de otra religión. Y cuando yo estaba entendiendo, le dije, oye, primo, ven. Es que este hombre me está enseñando unas escrituras y yo como que no creo lo que me está enseñando. Pues mi cuerpo no quería. Yo, y acá mi primo bien machín dijo, sí, ven y dile que está mal. Dile que está mal. Y ya empezó el hermano, le damos seca. Y le empezó a enseñar la Biblia. Y hace el hombre, él hace mi pariente. Y el sábado, el sábado fue el día que Dios le dio a los judíos. Pero ya en el Nuevo Testamento ese día no se repite. Se quedó así, no encuentran una escritura en el Nuevo Testamento. Pero si gusta podemos analizar más ese tema. Le dijo, no, está bien, dijo. Y ya, se fue el hermano. Y yo, a ver, primo, vámonos. ¿Qué le vamos a decir ahorita? Cuando venga la semana, imagino que hay una serie de escrituras para decirle, mire, mi primo me dejó esto y esto. Y qué palabra de veras usa este hombre. Ya se salía así. Ese viejo está loco. ¿Eso quieres que apunte, primo? O sea, primo, yo no sé la Biblia, pero le estás diciendo, la verdad dice Pablo, los llamarán locos. Le estás diciendo que está loco, le estás diciendo que está con la verdad. Es todo lo que dijo mi primo. Tienes tantos años en tu religión y con eso me saliste. No, me sacaban de onda. Y luego traía a mi hermana, que también era la casa y ahora se anda queriendo ser apóstol. A ver, enséñale, este hombre está mal. A ver, ¿dónde empieza el Nuevo Testamento, hermana? Y me dice, ay, Camilo, pues es lógico, en Mateo. Entonces, a ver, léeme Hebreos 9, 16 al 17. Y dice, le leo, porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador, pues no es válido mientras que el testador vive. Entonces, no puede empezar en Mateo. En Mateo acaba de nacer Jesús. Tiene que empezar el Nuevo Testamento después de su muerte. Y me dice mi hermana, fíjate, eso que sí me volvió la cabeza. Ay, tú agárrala como tú quieras. Perdón, ¿tú eres Dios? O sea, ahora fíjate, se pone en el lugar de Dios. O sea, me está diciendo, tú agárrala como tú quieras. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú para decir que lo agarre como yo quiera? Sí, ya imagino que llego a la presencia de Dios, le digo, pues mi hermana me dijo que yo la agarrara como yo quiera. ¿Cómo ves? Esta gente cree que está jugando con Dios, pero sí se las dan. Como ya son abogadas y licenciadas, pueden comentar lo que ellas quieran, pero qué mal. Y no sé ni por qué entrar. Espérame, no he acabado. Estábamos leyendo Hebreos 12, 11. Dice, es verdad que ninguna, porque no me gustaba la disciplina, que ninguna disciplina al presente ser causa de gozo. Observen, ¿ok? No nos gusta, ¿estamos de acuerdo? Pero ¿qué pasa cuando te aplicas? Dice, sino de tristeza, pero después da fruto apacible en justicia a los que en ella han sido ¿qué? ¿Sabes qué significa la palabra ejercitado? Lo ejerces, lo tratas de vivirlo, arrepentido, claro. O sea, ¿sabes si quieres así más sencillo cómo te la aplico? La parábola del padre y los hijos. Que la parábola del padre que tiene una viña y le dice al primer hijo, hijo, voy a trabajar a mi viña. ¿Qué dijo el primero? No, yo no voy. Yo no voy a trabajar, yo no voy.
Pero el hijo dice, caray, es mi papá y pues deja tú que me deje herencia o ya no me va a dar nada, pues es mi padre. Se regresa y va a la viña a trabajar. Y el otro hablador dijo que sí, pero nunca paró, no fue a trabajar. Y pregunta el padre o Dios, ¿quién hizo la voluntad? ¿El primero o el segundo? Al que le molestó, al que se dio cuenta que la disciplina no le agradaba, pero después da un fruto apacible. Imagínate el padre lo que hizo al hijo. Hijo, es tuya la heredad. A tu otro hermano no le importa nada, a él no le interesa nada, te la dejo a ti todo. Así también Cristo te va a heredar la vida eterna. Y ese gozo de justicia, hermano, cuando tú llegas a tenerlo, no lo cambie ya uno. Cuando llegues a ese nivel de la nube número 9, ya no te quieres bajar. Esta es la droga que yo quiero. Cuando tú fumas marihuana, inmediatamente 2, 3 fumadas de marihuana te ponen en la nube número 10. Andas bien high. Ya te subiste de volada. Pero luego, ¿qué pasa? Como no te sostiene, te vas de puritita boca al día siguiente. Te caes o algo pasa. Porque es un nivel de altura falso. Nunca subiste, estás ahí mismo. En cambio, esto que Dios te hace, esta justicia te sube, pero ya no te baja. Y sientes que estás más cerca de Dios y del cielo. Eso es lo hermoso que buscamos, esa paz interior entre nosotros y esa cosa ya no la cambiamos, pero tenemos primero que entender que estamos, la palabra que ahorita leí, ejercitándola. No nos gusta, pero tenemos que hacerla. Bueno, entonces Pablo había estado bajo mucha presión y en gran deseo de recibir esta ayuda para Jerusalén. O sea que aparte de tener la presión de que lo andan persiguiendo para matarlo y todo, y aparte tenía que llevar la ofrenda a los hermanos de Jerusalén. Vamos a ver qué dice 2 de Corintios 9, 4 al 7. 2 de Corintios 9, del 4 al 7. No sea que si vinieran conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, hermanos, el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Así es que, repite otra vez, que fuera por generosidad, no por obligación, sino. Yo siempre entendí. Yo le digo a mi esposa que, le digo, oye, si vas a cocinar, pues cocina con amor, porque si cocinas enojada, pues como que la comida no sale buena. Cuando lo haces así como con fuerza. ¿Sí o no? ¿Sí o no, Jesús? Cuando anda enojada la cosa y quieren hacer algo rico ahí, no le va a salir. Tiene que ser con un deseo de generosidad. Quiero hacerlo, y te va a quedar muy rico. Y así también es con el dinero. En el Viejo Testamento era una obligación. Tenías que dar el dinero, pues, el diezmo. Pero ahora ya no. Ahora te está diciendo claramente Pablo. Pero esto digo, el que siembra escasamente, pues. Yo les he dicho allá a mis hermanos en Cortázar, porque allá cuando dan ofrenda suena mucho pesos. Así, bueno, han de dar 2, 3 pesillos ahí nada más. Les digo, hermanos, aquí dice claramente la Biblia. Número 1, para mí, ningún cristiano debe de ser pobre.
especialmente si vivimos en los países como México y Estados Unidos. Si vivieras en África, pues a lo mejor no hay mucho trabajo. Pero aquí, si nosotros entendemos que si sembramos escasamente, ¿por qué estás pobre? Pues no crees en Dios. Es que no me voy a dar 5 pesos porque a lo mejor ya no me alcanza para más. Eso es tu fe. ¿Verdad? No. Ni aunque pueda leer lo que la viuda pobre dio. La viuda dio lo que no tenía. Me imagino que Dios la bendijo más a la viuda. A la vuelta que dio eso, le cayó un trabajo o alguien le dio algo. Porque Dios enseña claramente que el que siembra escasamente, imagínate, la viuda dio todo lo que tenía. ¿Qué Dios no le daría a la viuda? Y si siembras escasamente, pues también cosechas escasamente. Y luego también si andamos de tranzas, pues más, todavía menos. Ya está peor la cosa también ahí. Pero ahí está muy claramente Pablo exhortando a los hermanos, diciéndoles cómo deberían de ofrendar. Fue en referencia a esto que dirigió a las iglesias en cuanto a la preparación de la ofrenda. Primera de Corintios 16, 1, 2. Vamos ahí. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, hacer vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga parte según haya prosperando, guardándolo para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Entonces, cuando Pablo llegó, pues ya levantaron la ofrenda. Pero ahí ordenó Pablo sobre el tema de las ofrendas. Siempre entendemos que cuando la iglesia se empieza a establecer, se fue poniendo orden. Acuérdate, cuando los apóstoles son llenos del Espíritu Santo, empezaron a poner diáconos, empezaron a poner cómo deberían de ofrender y cómo lo tenían que hacer. Entonces aquí Pablo ya dice que cada primera de la semana, cada uno ponga aparte algo. O sea, ahí puso orden. Nada más cada primera de la semana, no estén dando dinero todo cada día que el lunes. Hay muchas iglesias que cada vez que se reúnen piden dinero. Nosotros no podemos hacer eso. Nosotros no podemos andar pidiendo dinero cada vez que nos reunimos. Nada más cada y cada uno debe de poner aparte algo. La otra vez un hermano me comentaba que les dijera, oigan, pues ya tengan ahí listo la ofrenda. Le digo, es que no puedo. O sea, tú tienes que ya saber esto. Tú cuando vienes a la iglesia, tú ya debes de tener tu dinero apartado. Porque mírate lo que hace mi mamá. Mi mamá todo el tiempo y nos quedamos, ay, jefita, no aprende. Mi jefita sacaba uno de 500 y iba atrás de la charola del muchacho y le daba el billete de 500 y agarraba dos de a 200. Cámbiamelo, hermano, porque nomás quiero dar 100. Y mamá, ya ten tu ofrenda preparada. Ay, es que siempre se me olvida, pero era lo mismo siempre. Y ya cuando iba a pasar la charola, ahí mismo cambiaba y decía, a ver, este es de 200 y agarraba cambio y para allá cambio ahí. Nunca pudo entender mi mamá. Pero cada uno debe de poner algo aparte. Ya cuando llegue la charola, pues ya tienen su dinero. Pero no todos entendemos así. Mi jefa nunca entendió. Por más que le dije, no entendió. Bueno, entonces, estos eran gentiles que se habían convertido al cristianismo. Macedonia era de Grecia. Su capital era Filipenses, Tesalónica. Todo esto era en el reino de Felipe y su hijo Alejandro el Grande. Acaya era una provincia de Grecia. O sea que está dando información que todos eran gentiles, pero siendo gentiles, ayudaban a los hermanos judíos, pero eran ya es como si ahorita conociera a unos hermanos de Rusia y nos pidieran ayuda. Pues vamos a ayudarles, son hermanos, tienen necesidad, pero sabríamos que son hermanos rusos que sí están dentro del verdadero y completo evangelio. Claro que sí, ¿por qué no? Vamos ahora, ahí terminamos Romanos 15, 27. Romanos 15, 27. Vamos a otro versículo. Sí, Romanos 15, 27, bro. No, 27, acabo de acabar el 26. Sí, ya se acabó el 26. Ahora 27. Si tengo que vamos rápido ya estos. Estas ya son puras despedidas. Romanos 15, 27. Dice, pues le pareció bueno y son deudores a ellos
porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Aquí está diciendo algo que yo estoy diciendo hace rato. O sea, primero los gentiles son beneficiados por los judíos en lo espiritual. Ahora era bueno que ellos dieran algo que material. Y yo siempre he dicho eso. Bueno, dice la Biblia, yo no lo digo. Que el que predica la palabra, pues de allá para acá viene un taco. Y a veces no lo veo, hermano. Dice la Biblia que el que predica la palabra es digno de que también de allá para acá, pues oye, hermano, invitamos un cafecito con galletas Marías. Ahí le dije a los hermanos, digo, hermanos, no hacen así, invitar un taquito de aquí, así invita. Pero así debe de ser. Si tú te vas a predicar el evangelio sinceramente y honesta en todo el mundo, no necesitas llevar dinero. La misma gente que Dios te ponga te van a alimentar. Y eso también, como cuando Elías estuvo alimentado con la viuda con un pan y aceite. Y sí te dan, y te dan. Mientras Dios te ponga hermanos ahí, te va a ayudar. Los cristianos de Jerusalén recibieron la ayuda bien, pero ahora Pablo les dice que son deudores a los de Macedonia, pero el cristiano es deudor a todos. De todas maneras, cuando ya nosotros entendemos que alguien nos predicó el evangelio, ahora nos hacemos, ¿qué? Deudores. Primeramente a Dios y a todos los demás. Hay una escritura, ¿dónde está Pancholín? Que dice, yo soy deudor a judío y a gentil. O sea, debemos a cualquier pariente, a cualquier amigo, debemos de predicarles la palabra. Somos deudores. Necesitamos pagarles riquezas espirituales. Ellos tienen que saber de Dios. Por eso cuando dice la Biblia, ¿quiero yo acaso la muerte del impío? No. Y te he puesto por atalaya. Tú eres la luz. Usted es la luz, usted es la sal. Entonces en ese momento ya somos deudores. ¿A quién? A otros. Tenemos que llevar a decirles algo de la palabra de Dios. Así es que somos deudores. ¿Ok? Está con Romanos 1:14. Quizá no sé dónde está, pero por ahí. ¿Verdad que sí? Bueno. Vamos a ver qué dice. Pues aquí está Romanos 1:13 y 14. Aquí la tenía apuntada. Qué rica el agua, ¿no? Dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, a griegos y no griegos, sabios y a no sabios, soy deudor. Ahí está otra vez, ¿no? Soy deudor. Los gentiles habían recibido el evangelio gratuitamente por los judíos y mucho de Pablo. Como el instrumento de Dios, ellos fueron hechos participantes de lo espiritual. Ahora de los judíos cristianos de Jerusalén son hechos participantes de los bienes que pertenecen a la vida eterna. Y te voy a decir una cosa porque hay gente que es muy sentida. Y te voy a decir una cosa, hablando de estos beneficios que Dios me dio. Un ejemplo de ello, les he dicho una vez que mi hermano que me predicó la palabra espiritual, pues fue a mi casa por casi 1 año y pico, enseñándome el evangelio. Estaba enfermo, tenía muchos problemas. Dentro de mi matrimonio, conmigo mismo, muchos problemas. Cuando el hermano me enseñó lo espiritual de Cristo, y yo lo entendí y me bauticé, me acuerdo una vez que entró el hermano y no me saludó. Y yo me sentí muy ofendido. Vean nomás para que vean lo que es un niño espiritual. Me sentí ofendido y dije en mi mente, nomás me metió aquí y ya ni me pela. Yo quería que viera y me saludara, o sea, así se la van, que me saluden, y no me saludó, y me sentí mal, dije, pero luego reaccioné, y dije yo, ¿cómo dije yo? Qué desvergonzado eres de verdad. El hermano que te fue a predicar más del año, no te cobró ni un penny, nunca te dijo me debe dinero por unas llantas, me ayudó a esta cabeza dura, llena de problemas, a salir de mi ignorancia, a enseñarme un verdadero propósito.
a enseñarme cosas espirituales que tienen mucho valor en mi vida y debe de tener mucho valor para ustedes, cualquier cosa que aprendamos de Dios espiritualmente. ¿Y por qué no me saludó un ofendido? ¡Qué ridículo! Es un ridículo. Gracias, Señor, porque me lo mandaste. ¿Ves? Luego uno, hermano, tenemos una batalla, ¿ves? Viene lo espiritual, pero sigue lo animal, ahí está lo animal. Tienes que empezar a reaccionar. ¿Te escuchas al animal o escuchas a Dios? Y cuando escuchas a Dios, quedas siempre agradecido. Señor, gracias. Gracias por este poquito entendimiento. Gracias. Y por eso hasta ahorita dice Dios, retén lo que tienes hasta el fin y vas a ser salvo. Lo poquito que hayas entendido, reténlo. Y si Dios te da otra línea más y te da otra palabra más, reténlo aquí en tu mente. Y reténlo hasta el fin. Y trata de llevarlo y serás salvo. Porque ahorita muchos, no es importante. No retienen la palabra de Dios en sus mentes. Eso sí, cualquier otra cosa la retienen re bien. Si le preguntas ahorita de artistas famosos, de quién ganó los Óscares, todos saben y saben muy bien. Pero te pregunto una pregunta de la palabra espiritual, te quedas así como, ¿qué pasó? Estás perdiendo el tiempo pensando. Estás perdiendo el tiempo. Y hay veces que el tiempo pasa y ya no te ayuda. Pero así es, hermano, debemos de estar agradecidos porque esto nos hace participar de la vida eterna. Y no sé qué es la vida eterna, pero lo que sí sé es lo que hace el rato leí. Los que han ejercitado da un gozo apacible. Y eso es lo que buscamos. Disfrutar de la vida, mi hermano. Disfrutar de un café en la mañana con unas galletas. Disfrutar de un café en Querétaro con mi familia. Disfrutar de las cosas que Dios me ofrece sin estar amargado ni traer un demonio dentro de mí. Porque cuando traes un demonio dentro de ti, brother, oh my goodness, no es vida. Trato de platicar a una persona cómo anda este hombre. Digo, no, pobrecito, trae al diablo adentro. Y cuando trae al diablo fumando, tomando, drogándose, porque ese es el diablo, lo que quiere destruir el cuerpo. Y el orgullo, y todo se termina en una palabra, como digo, orgullo es el orgullo. ¿Para qué sirve el orgullo? Para nada. Pero ¿cómo nos alimenta el orgullo? No, yo no me dejo. Pues adelante. Sigamos con ese orgullo tonto, pero participamos de la vida eterna. En esta base Pablo obligó a las iglesias que mantuvieran a los ministros del Evangelio. En ese orden. Y van a mantener a los que predican el Evangelio. Ya vamos a terminar con esta escritura de 1 de Corintios 9. A ver, 9:1. Ya con esta terminamos, hermanos. 1 de Corintios capítulo 9, versículo 1. Dice, 1 de Corintios 9:1 dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no soy vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros a una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no podrás bozar en el buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? Yes. Bueyes. Sí. Dice, o lo dice enteramente por nosotros, pues por nosotros escribió, porque con esperanza deben arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segamos de vosotros lo material. Si otros participen de este derecho sobre vosotros, cuanto más vosotros. Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo, no por poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio.
que vivan del Evangelio. Pues ahí está, hermanos, ahí le vamos a parar. Ahí dice Pablo exactamente ese orden debe ser, ¿no? Que Dios los bendiga. Si tenemos una persona que ya sabe lo que es el Evangelio y quiere vivir para el Evangelio, que es el poder de Dios para salvarlo, pase al frente. No se avergüence porque quizás mañana ya es demasiado tarde. Vamos a entonar este himno de invitación.